el dolor? A mí me gusta decir que es un sistema de alarma, una señal que manda el cerebro que dice que quizás haya algo que no esté funcionando bien. Reconoce el peligro y te manda esa señal para decirte que algo está pasando. La rehabilitación estática es insuficiente. Insuficiente. La salud orgánica tiene como un concepto más global. Hace referencia no tanto a levantar kilos o a patrones de movimiento tan mecánicos y lineales, sino a tener la capacidad de poder desplazar cargas en diferentes direcciones, a estar cómoda al desplazar esas cargas y también a tener libertad de movimiento. No importa si vos entrenás todos los días o entrenás 2 veces a la semana, importa que esa carga que vos le das al cuerpo sea sostenible a lo largo del tiempo. Después de los 30 empezamos a perder masa muscular. Yo estoy sentado 8 horas, cada 45 minutos, 1 hora, levantarme y hacer algo. No hay una buena o una mala postura. De hecho, la mala postura es la que se sostiene en el tiempo. ¿Cómo podemos saber que estamos rehabilitados 100%? Cuando me doy cuenta de que no solo el dolor desapareció, sino que volví a tener las capacidades que yo tenía antes de esta lesión o de este dolor, e incluso hasta más fuerte. Como que de repente soy más hábil que antes de lesionarme. Ese es un gran momento. Una lesión no es el fin de la vida, de hecho es parte de la vida. Somos humanos, ¿viste? Estamos vivos. El cuerpo duele. No está mal que duela, para nada. Sino que hay que saber tener esa diferenciación entre un dolor que puede ser inhabilitante y un dolor que te está marcando un límite. Y también adquirir herramientas para que cuando aparezca ese dolor, no siempre terminar en una consulta, sino también saber resolverlo por mí mismo. El verdadero entrenamiento es descubrir dónde yo puedo ejercer mis fuerzas, pero la verdadera intención está dentro de uno. Hoy vamos a estar hablando con Ignacio Gallán, kinesiólogo y un experto en todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo humano. Vas a saber cómo readaptarte si tenés una lesión o una molestia. Y también quiero contarte que dentro de muy poquito va a estar dando un taller, una conferencia, hablando sobre todos estos temas que estuvimos tocando en el podcast y mucho más. Así que te voy a dejar toda la info en la descripción. Sin más, te dejo con el episodio. 3, 2, 1... Nachito, bienvenido al podcast de Más que un mate. Para mí es un honor tenerte aquí. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Bueno, gracias primero por invitarme. Para mí también es un placer. Y estoy muy bien, la verdad, con muchas ganas de charlar y de compartir este espacio con vos. Y unos matecitos de por medio. Un placer, Que unos siempre. matecitos los armaste vos con los yuyitos. Tan tremendo. Queda rico, ¿no? Queda Le da muy ahí bien. un buen plus. Le da el toque distintivo. Re. Bueno, hermano, cuando hablamos de fuerza, Ajá. muchas personas solemos asociarlo a músculo, a trabajo, a peso muerto, a press de banca. Sin embargo, vos también hablas mucho de lo que es salud orgánica. Sí. Contanos qué se refiere todo esto. La salud orgánica tiene como un concepto más global de todo el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Hace referencia no tanto a levantar kilos o a patrones de movimiento tan mecánicos y lineales, sino a tener la capacidad de poder desplazar cargas en diferentes direcciones, a estar cómoda al desplazar esas cargas y también a tener libertad de movimiento. O sea, poder llegar a diferentes espacios con seguridad y sabiendo que esa posición es cómoda para uno, ¿no? Es cómoda y segura, Es seguro. cómoda y segura, tal cual. Claro. Yo entiendo que por ahí el concepto de fuerza se fue más a este ámbito más de musculación o de gimnasio fierrero, por así decirlo. Sí. Más también es una capacidad física que tiene el humano mucho más grande. Uno de los conceptos más importantes para mí es que, por ejemplo, no se trabaja casi nunca el fallo. Entonces, la idea es, O sea, ¿qué sería el fallo? El fallo sería cuando ya no podemos hacer ni una claro, repetición. estás haciendo la última rep, ¿viste? Y de repente la barra pesa y tiene la bueno, la barra. F como puedo. Ok. Justo esas repeticiones son las que hay que guardar en el tanque, me gusta decirlo a mí, ¿no? Como tener ahí un tanque de energía en donde vos no lo ocupás por completo, sino que dejás un pequeño porcentaje para que el cuerpo después tenga la capacidad y la facilidad de poder adaptar todo lo que vos entrenaste y que realmente se integre adentro de una. Si no, es como que gastas tanta energía que para el cuerpo es muy difícil integrarla y cada vez que vas a entrenar vas acumulando cargas y nunca en realidad tiene la energía disponible para
que se adapte, ¿no? Ah, es como que no terminas de recuperarte 100%, digamos. Claro, no terminas de recuperarte y tampoco se integra la fuerza. Queda ahí, flotando, como que solo levantás peso. Sí, claro, sería Eh, guardar como esa repetición en reserva, en en recámara, reserva, ¿no? tal cual. Yo recomiendo siempre, si son cargas altas, por lo menos dos, Dos. guardarlas ahí. A menos que seas un súper atleta y que estés entrenando en levantar cargas altas, y bueno, hay momentos en donde sí es necesario Mm. levantar lo máximo, pero para construir salud como tal, es mucho mejor guardar ese fallo, tener dos repeticiones en reserva y aprovechar ese descanso para terminar de integrar. Bien. Claro, porque entrenamiento de salud, o sea, orientado a la salud y el entrenamiento para alto rendimiento, quizás no son tan compatibles, ¿verdad? Tal cual son dos cosas súper diferentes. El atleta de alto rendimiento está expuesto a un estrés constante en donde los tiempos de entrenamiento y de descanso son muy finitos. ¿Viste? Tenés que estar jugando ahí Claro. con esa perspectiva constantemente para, primero, no generar una sobrecarga y segundo, para que todo lo que estás entrenando tenga su tiempito de adaptación. Mm, Y son volúmenes muy amplios, ¿no? Un atleta entrena un montón todos los días, quizás hasta a veces doble turno. claro. El entrenamiento que está más apuntado a la salud va a un concepto que intenta ser sostenible en el tiempo. Entonces, no importa si vos entrenás todos los días o entrenás 2 veces a la semana, importa que esa carga que vos le das al cuerpo sea sostenible a lo largo del tiempo. Bien. Para que justamente no pase esto de que, bueno, empiezo, ¿sabes qué? Yo no entreno nunca. Voy a empezar a entrenar mañana todos los días Todos de los la días. semana. Uf. ¿Viste que suele pasar? Sí, Es sí. como, bueno, voy con toda de una. De 0 a 1 millón, ¿viste? Claro, 0 a 1 millón, nada de Sí. pausas. Y por ahí eso tiene su fecha de vencimiento, ¿no? Como empezás la primera semana súper motivado, todo bien, la segunda semana ya cuesta un poquito más, estás cansado, Ya se ves que el cuerpo siente. no se recupera, la tercera semana ya no querés saber nada, empezás a faltar. Claro. Y esa falta por ahí, más allá de lo que pueda causar en el físico, también mentalmente te da esa sensación de que no estás cumpliendo con lo que vos te propusiste en algún momento. Está fallando tu palabra. Estás fallando tu palabra. Y eso también te sugestiona un montón y de repente ya fallaste y no querés ir más. Mm, Es algo que pasa mucho y yo recibo muchas consultas de esto, ¿no? Como, che, Nachito, quiero entrenar con vos, pero todos los días. digo, Y no es lo mejor, ¿viste? claro, Yo vamos de a poco. prefiero, claro, empezar 2 veces a la semana, veamos cómo te sentís. También hay toda una globalidad que nos rodea a nosotros, que no solamente es entrenar, ¿no? Por ahí puedes entrenar 2 veces a la semana, ir a jugar al fútbol, al pádel una vez a la semana, tener una sesión de escalada, ¿viste? Mm, Como que todo ese movimiento también influye en lo que uno puede construir como salud, no tanto el entrenamiento estructural y físico como ponerse series y repeticiones, sí. sino todo el movimiento que nos rodea en la vida. Sí, sí, sí. No, y tampoco casarse con una sola modalidad de entrenamiento, ¿no? Total. Ese es un tema porque es como, si no hago gimnasio no hago nada, si no hago pádel no hago nada. Ujú. Es como, también somos medio extremistas en eso, ¿viste? Sí, Está total. bueno tener como un abanico más amplio, Ujú. porque tu cuerpo de repente también necesita esos diferentes grados de movilidad, Sí, ¿no? remil. Me encanta este concepto a mí de darle variabilidad de movimiento al cuerpo. Variabilidad de movimiento. Como está buenísimo tener sesiones de fuerza, Sí, porque son muy buenas a nivel orgánico. Ya se está hablando mucho de esto y es una de las capacidades físicas que más se puede proyectar a largo plazo. Más exponerse a diferentes contextos, exponerse a diferentes formas de movimiento, te da la posibilidad de que de repente vos te sientas cómodo en cualquier ambiente, ¿viste? Te invitan Ah, a jugar al pádel, jugás bien y no jugás nunca al pádel. Te invitan a jugar al fútbol, te defendés y nunca jugás al fútbol, ¿viste? Vas a subir un cerrito y te sentís bien. claro. ¿Será En- porque tenés como un mayor control motor? Sí, porque es como que a medida que vos vas probando cosas nuevas, el cuerpo va guardando esa información adentro del cerebro Mm, y después inconscientemente esa información se pone en juego cuando vos tenés una situación enfrente que resolver, mm, ¿viste? No claro. estás pensando en, me acuerdo de esa clase, simplemente sale, ya está dentro de uno, Fluye, tal cual. fluye. Bueno, hablamos un poquito de lo que era el deporte de alto rendimiento y entrenar por salud. Yo creo Ajá. que la gran mayoría de nosotros y las personas que nos están escuchando
probablemente no se dediquen al alto rendimiento, sino sean personas más normales, no sé. Sí, 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 como nosotros, Como nosotros, digamos, sí, no normales, nos sí, sí. pagan por ir a jugar un partido. ¿Qué consejo darías o cómo podemos, si alguien quiere mejorar su salud, Ok. qué debería priorizar más? ¿Entrenamiento de fuerza o el cardio? Hey, si te está gustando este episodio, te pido que te suscribas y les des me gusta a este video, ya que así, aunque suene muy loco y no lo crean, es cierto, YouTube hace que le muestre este video y le recomiende el canal a más personas. Y así vamos a llegar a más personas y vamos a poder cumplir juntos con el propósito de esta comunidad, que es colaborar con el despertar de conciencia global. Así que te doy las gracias por estar siempre del otro lado. Y sin más, seguimos con el episodio. Mira qué buena pregunta. La fuerza es una madre dentro de las capacidades físicas. Y tiene esa madre hijitos, ¿ok? Está la fuerza máxima, que vendría a ser esto de levantar cargas pesadas. Ahí es donde es muy importante guardarse esa reserva. Está la fuerza hipertrofia, que es la de los fierros, y la fuerza de resistencia, que va más a esta capacidad de sostener un volumen alto de repeticiones o de una carga metabólica sin tanto esfuerzo. Entonces, un buen popurrí de las tres para mí sería fundamental para, primero, fuerza máxima para tener la posibilidad y el sostén de levantar cargas altas, Ajá. como en la vida cotidiana a veces pasa, ¿viste? Te llega un paquete, lo tenés que levantar y bueno, está bueno poder hacerlo sin que pase nada malo alrededor. La fuerza hipertrofia, para no demonizarla, está buena también porque te da estructura, Ujú. ¿no? Y si está acompañada con una buena alimentación, tener una buena masa muscular también a largo plazo se beneficia con una salud metabólica global. Ok, No es malo hacer hipertrofia. Lo que bien. está mal es hacer hipertrofia todos los días. Ah, ya, hipertrofia sería ganancia de masa muscular. Claro, ¿no? Como crecimiento. Ah, bien, Ya sea, bombeo, tuk tuk. así, tal cual. Y la fuerza de resistencia está buenísima porque te da mucha capacidad cardiovascular. Sí. Entonces, más allá de poder correr un maratón de 42 kilómetros, te asegura de que tu corazón y tus pulmones van a responder bien cuando vos tengas que hacer un esfuerzo prolongado. Mm, Para mí es un buen popurrí, claro, ¿viste? un Jugar poquito de con la cada cosa. estructura, sí. Bien. Y no matarse en ninguna, ¿no? Como, bueno, voy a hacer fuerza máxima una vez a la semana, una vez me voy a jugar un fútbol, ya entra ahí la resistencia, y fuerza hipertrofia lo puedo acoplar a la otra como un bloque accesorio y va súper bien, Está bueno va eso. súper bien. Trata de combinar entonces, jugar con las tres Jugar con las tres sería lo ideal, sería lo ideal. sí, Está bueno. Creo que incluso va también de acuerdo a nuestra, o acorde a nuestra biología, ¿no? Como que súper. el hombre más primitivo, si se quiere, Ujú. tenía que, no sé, de repente levantar un bloque de, no sé, una piedra o Claro, un un tronco, tronco. un tronco. Y también tenían que correr, tienen que escalar, saltar. Claro, sí, sí, sí. Todo eso Son va... capacidades innatas, ¿no? Que por ahí hasta quizás son más grandes que nosotros. O sea, Mm, están adentro nuestro, pero lo que suele pasar es que por no practicarlas o dejarlas de lado, como una llamita que se va apagando. Pero claro. también así como se apaga, tiene la posibilidad de encenderse porque habita dentro de nosotros. Entonces ya el darle una práctica te asegura de que eso en algún momento va a generar la seguridad de que puedas sostener una situación estresante sin lesionarte ni que aparezca algún dolor. Mm, que es lo que hablábamos antes de grabar, ¿no? El Ujú. niño, un bebé, su posición natural es, eh, o una de sus posiciones naturales es que estar así en sentadilla y lo hace de Claro. manera tan, pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puede poner esa posición? Y es como, solo lo hago, Sí, soy un sí, bebé, lo claro. hago, por qué vos no podés? Claro, Pero sí. esas capacidades, ¿no? A lo largo de los años se nos va como deteriorando, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando no las usamos. Mm, ¿Viste? Para mí eso es el factor que termina siendo tajante en esas habilidades que desaparecen y que después hay que volver a construirlas. pero se puede. Se puede, totalmente, totalmente es práctica, ser constante y por ahí tener mucha atención en la carga que le das. Porque vos decís, bueno, en esto que hablábamos parecido a la fuerza, ¿no? Quiero lograr una sentadilla profunda, ¿no? Sin carga, ¿no? Solo descansar ahí. Lo voy a hacer todos los días. Y capaz que no es lo mejor al principio, como puede ser más paulatino, probar un día, descansar el otro, volver a retomarlo, cosa de que el cuerpo tenga su tiempo para Ujú. recibir esa información
y tampoco no te estrese la situación, ¿no? Por ahí hacer Claro, todos los días lo mismo genera una fatiga mental que termina siendo o te termina dejando la práctica. claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo impacta el entrenamiento de fuerza en nuestro día a día? ¿Qué Em, beneficios tiene? Tiene muchos beneficios a nivel fisiológico, no me voy a ir tanto a lo científico, pero definitivamente a nivel metabólico y hormonal genera esta sensación de que podés con todo. ¿Viste? Te da un power impresionante. Vos te ves moviendo kilos y no estás acostumbrado a hacerlo. Te ves moviendo kilos y decís, wow, yo no sabía que esto habitaba dentro de mí. Te da como más confianza, ¿no? Te da mucha confianza. Te da mucha confianza. De repente hay que resolver algo o hay que levantar algo pesado y no dudas. Sabes que puedes hacerlo. Mm, Sabes que vas a estar súper bien. Y también ayuda a que la fatiga que nosotros acumulamos en el día a día con nuestro laburo, con nuestra rutina, ¿viste? No sea tan agobiante al final del día. mm, El entrenamiento de fuerza regula todas esas endorfinas y esas hormonas que hacen que podamos sostener nuestro día a día con mucha más facilidad wow. y acompañado de un buen descanso, queda impecable, sí. Qué loco que un entrenamiento puede influir tanto también a nivel mental. Sí, definitivamente, Sí, definitivamente. creo que eso es importantísimo trabajarlo. Son compañeros, ¿no? Mm, Como si uno tiene la intención y le da mentalidad a un entrenamiento, es muy probable que el físico responda. Y si por ahí uno está muy físico sí, y se olvida un poco de la mente, también, también. sí, se van a retroalimentar, Sí, sí, sí. Ya, y que bueno, es con todo, tratar de lograr un equilibrio. tal cual. Tal cual. Bueno, El a gran mí desafío. me pasaba que a veces cuando estoy levantando cargas Ajá. en el gimnasio, es como que a veces digo, o sea, me soy consciente de que estoy levantando algo que me está demandando Ujú. un gran esfuerzo, Sí. pero después cuando lo logro, cuando al otro día, al mismo día tengo, o sea, algún problema en el trabajo, digo, Ajá. che, si pudiste hacer, no sé, 5 repeticiones de cuando la semana pasada hiciste 3, 4, mira cómo mejoraste acá y cómo no vas a poder superar o afrontar este estrés que estás teniendo acá. Mirá qué O sea, buena puedes hacer ese analogía, contraste, es amigo, como, tremendo. ¿viste? Porque a veces nos sentimos como ultra cargados con la vida diaria y decir, che, loco, no sé, hiciste, como te digo, una repetición más, Ujú. le agregaste 2 kilos, mejoraste la técnica, Total. todo eso que te da el entrenamiento, que parece muy de locos, Sí, literal, re, porque tenés que vivirlo para comprenderlo, sí. pero decís, che, si puedo hacer esto, ¿cómo no voy a poder hacer esto? Ajá, tal cual. Más que uno decide ir a entrenar, ¿no? Sí, No es que nadie te va a agarrar de la oreja y te va a mandar a un gimnasio o a una clase de fuerza. claro. Entonces, es un estrés que te autogestás. ¿Sí? Sí, Es como algo que nosotros decidimos. Y saber que podés regular ese estrés autogestado, también siento que te da esa posibilidad de cuando se salen las cosas de control en la vida cotidiana, mm, recordar que podés controlar un estrés que vos mismo te lo das, te ahí hace va, saber que podés también controlar el resto de cosas y que en realidad todo está bien, ¿viste? Que las todo cosas se está van a bien, solucionar, que hay que seguir viviendo y ya. todo está bien, literal. Me gusta el mensaje. Puede ser que después de los 30, 40, Mm. empezamos a perder masa muscular. Em, Hay, creo yo, una condición natural del ser humano que sí se va degenerando a medida que va pasando el tiempo. A mí particularmente no me gusta ponerle un rango etario porque siento que depende mucho del estilo de vida que uno construyó a lo largo Mm, del tiempo, ujú, más, más sí es real que llega una edad en donde es mucho mejor empezar a ahorrar energía que seguir cargando y gastando energía. claro, porque la creación de masa muscular también implica un gasto energético para nuestro Sí, cuerpo, ¿no? total. Total, implica tener una carga de alimentos, Mm, ¿no? Como hay... Y el entrenamiento es un estrés regulado, que si está bien regulado genera adaptaciones que son sostenibles a lo largo del tiempo. Más esos estresores, a medida que vamos creciendo, sí tienen
más sensación de fatiga. Claro, lo empezamos a sentir más. Claro, Mm, empezamos a sentir más y hay que, yo creo, lograr ser inteligentes cuando llegan esos momentos en la vida en donde la carga se empieza a volver más que un beneficio, se empieza a volver algo que está costando sostener. mm, Solo empezar a ahorrar energía. Seguir entrenando, seguir moviéndose, sí. pero siendo consciente de que ya todo lo que vos hiciste antes y fuiste atento con tu estilo de vida y entrenaste y comiste bien y demás, ya va a sostener todo lo que vos puedas hacer después. Claro. Un buen mensaje sería entonces como que nosotros, si bien estamos entrenando para nuestro presente, pero también es como para que nuestro yo del futuro nos dé la gracia por decir, che, no sé, quizás tengo 70 años, me caí, pero por haber tenido una vida un poco saludable y Ajá. generar esa estructura que mencionábamos antes, quizás Sí, prevenir una lesión. totalmente. Sí, totalmente. Es algo que yo creo que bueno, nosotros que somos jóvenes, tenemos la posibilidad de construir ese proyecto, ¿no? Como Mm, saber que si bien esto nos va a beneficiar en el día de hoy, la proyección a largo plazo también va a ser un gran regalo que nos demos el día de mañana. mm. ¿Sabes qué, Nacho? Hay personas que van al gimnasio hace mucho tiempo, quizás estén ultra hipertrofiadas, Ajá, pero les cuesta agacharse bien. sí, 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 Son como sí. personas más rígidas, más duras. Ajá, Vos decís, sí, pero tiene un estilo de vida saludable. Vos ves que va siempre a entrenar, ajá, pero ojo que no se puede mover en el diario bien. claro. ¿Qué está pasando ahí? Por ahí quizás se haya dado mucha importancia a la fuerza y se haya olvidado de otra capacidad que es tan importante como ella, como la movilidad. Mm, La movilidad es esto de lograr rangos de movimiento amplios, que sean cómodos y que también te den seguridad, que sean contención. Hay una diferencia entre movilidad y flex, ¿no? Las dos hablan de rangos amplios, pero la flexibilidad es pasiva, por así decirlo. No depende de una tensión mecánica, depende de estar relajado en esa posición. Como ajá. que vos llegás a tocarte los pies y te relajás, ¿viste? No la sostenés, sino que te dejas caer, te dejas caer, te dejas caer. El sistema nervioso se apaga y en vez de mandarte tensión para sostener esa posición, se relaja y el músculo se apaga. Me gusta. Me gusta cómo lo contaste. La movilidad en contraposición a esto es el lograr tener esos rangos amplios, pero con tensión, sosteniéndolos. ¿Viste? Que no sean desplomados, sino que sea yo el que tenga la intención de llegar a ese rango amplio. No que la gravedad me gane, sino que yo la estoy llevando a la gravedad de ese lugar. Ajá, ok. Eh, y es tan importante como la fuerza, la movilidad te permite tener mucha libertad de movimiento. En esto que decíamos, ¿no? De, bueno, yo puedo levantar una caja pesada, pero no puedo estar sentado en el piso. ¿Viste? Se arma Sí. una ronda en el pastito, estamos al frente de un fogón y me tengo que sentar como indio y ay, me duele Y tú con todo, así ¿viste? las piernas así, Las no piernas puedo poner así como y indie. pasan 5 minutos y anda, levantate, ¿no? Eh, Sí, 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 sí. lo bueno que tiene esta capacidad física, la movilidad, es que se la puede entrenar con dosis chiquititas. Ajá. Es mucho mejor hacer movilidad frecuentemente, digo, varios días a la semana, pero en una dosis pequeña. Con una rutina de 15 minutos que vos tengas 4 o 5 días a la semana, ya es más que suficiente para que el cerebro vaya guardando esa información y el cuerpo vaya entendiendo que puede llegar a esas condiciones. No tanto como la fuerza, que necesita un tiempo de descanso de por lo menos 24, 36 horas, que es mejor hacerla 2, 3 veces a la semana, no mucho más, ¿no? Como que necesita, tiene otros periodos fisiológicos adentro del cuerpo. Claro. La movilidad sí. Podemos entender, capaz que nos fatiga un tanto. Claro, sí, sí, como no llegar a ese punto de, uy, estoy liquidado por hacer movilidad, sino darle un estímulo que sea reiterativo varias veces a la semana. Ya a lo largo del tiempo se notan cambios y se notan cambios, ¿no? O sea, es algo que de repente poder hacer cosas que antes no te imaginabas que podían hacer. Mejorar la movilidad también, imagino que puede impactar en tu entrenamiento de fuerza. En tu entrenamiento de fuerza, y eso también impacta en tu movilidad. Totalmente. Es como que a medida que vos vas ganando ese control sobre los rangos de movimientos amplios,
puedes intencionar tu entrenamiento de fuerza en ese rango que vos acabas de ganar. Sí es importante bajar un poco las cargas. Como si yo hago media sentadilla con 100 kilos, sí, no es lo mismo hacer una sentadilla completa con 100 kilos, más si la aprendí a hacer ayer. Entonces, sí es bueno usar ese rango amplio que uno está consiguiendo con el día a día, esa rutinita chiquitita, y ponerle carga en el entrenamiento de fuerza, pero con un poquitito menos de la que yo estoy acostumbrado en el rango que ya venía controlando. Perfecto, perfecto. Y estos ejercicios que vos decís de movilidad, Ajá. hacerlos el mismo día que el día de entrenamiento de fuerza, o hacerlos separados, hacerlos antes, hacerlos después. Está buenísima la pregunta porque se habla mucho de que hacer eh, flexibilidad era malo después del entrenamiento de fuerza, ¿viste? Sí, sí. Entonces, recordando esta diferencia entre que la flexibilidad es pasiva, que son movimientos que te dejan ganar por la gravedad, que estás totalmente relajado, que buscan el apagar el sistema nervioso, eso sí está bueno separarlo del entrenamiento de fuerza. Pero la movilidad, esto de llegar a las posiciones amplias, con tensión, con yo direccionando ese movimiento, está buenísimo para hacer antes del entrenamiento, porque te prepara articularmente, se prepara tendinosamente y también le despierta en realidad al músculo una capacidad que tiene de maleabilidad. Entonces, a medida que vos vas yendo y viniendo de esa posición, el músculo va ganando esa capacidad de estirarse y acortarse, que después te sirve para cuando vos le pones cargas. Claro, quizás en el entrenamiento normal no haga movilidad y me toca hacer en peso muerto humano, por ejemplo, Sí, no logre, para que sea más figurativo, ¿no? Bajar la sí. barra tan abajo como si previamente hice este ejercicio de movilidad. Tal cual, y es como que ya predispones a todo el sistema muscular a que va a recibir una carga, ya activas el sistema circulatorio, empieza a llegar oxígeno a todas las partes del músculo y es mucho más efectivo el entrenamiento, definitivamente. Hermoso, ¿no? Es bueno tener en cuenta que no está mal, Ajá. que no es negativo, sino que incluso puede ser un potenciador. Total. Que quizá, no sé, imagino, ¿no? Por ejemplo, estamos atascados con nuestras progresiones, Sí. y algún ejercicio, y un chico así, en vez de comer más, en vez de, no sé, hacer tantas cosas que se suelen hacer en lo del entrenamiento, Ajá. si hace una rutinita de movilidad antes, ojo, puede mejorar, ¿no? Voy a ser reiterativo con una sola cosa para que no cause confusión. Sí. La movilidad en esto de ir y venir de una posición, ¿no? Eso es lo que está buenísimo de hacer previo a la fuerza. Yeah. La flex, que quedarme en una posición por mucho tiempo estirado, El estiramiento estático, ¿no? ese. Ahí va, esa era la palabra. El estiramiento estático es mejor sacarlo y hacerlo un poco más lejos. No es que esté mal hacerlo el mismo día, pero como vos venís de levantar cargas, de ir y venir de una posición mecánica, después darle un estímulo que sea muy estático durante un tiempo prolongado, al sistema nervioso le da una sensación de contraposición. Y tú venís de darle un estímulo muy opuesto al que quedarte relajado por mucho tiempo en una posición. Si haces un estiramiento de, no sé, de isquios, Sí. 30 segundos después de hacer fuerza, no pasa nada. El problema es si te quedas en esa posición mucho tiempo. 1 minuto y medio, 2 minutos, un montón. Pero si haces una estiradita de 30 segundos, Como para relajar. exacto. Como volver al tono normal, ¿viste? Claro. Todo bien. Todo bien, no Todo pasa bien, nada. no pasa. Buenísimo. Nacho, quiero que hablemos un poco de tu sistema o la forma en la que vos te gusta predicar o incluso dar tus clases, tus sesiones, que creo que es un poco alejado de lo convencional, Sí. ¿verdad? ¿Qué puedes contarnos de todo esto? Eh, Lo que tiene que ver con lo que venimos hablando de la movida de la libertad de movimiento, los rangos articulares, pues. a mí, de mi servicio, hay una parte que son clases grupales, que es una planificación que está proyectada entre 3 y 6 meses y que tiene un bloque de movilidad al principio de rangos amplios, en donde despertamos todo el sistema facial, viste que se empezó a hablar mucho de la fascia, esa telita que está por debajo de la piel, que se la ve en el asado, ponele.
¿Viste esa que está ahí medio dura? Sí, Esa es la esa es fascia. la fascia. Bien. La fascia hace que todo el sistema se lubrique. Ajá. Entonces, hacemos una despertadita de todo su sistema, trabajamos rangos amplios, específicos de lo que vamos a hacer después en el bloque de fuerza. Después de la movilidad viene el bloque de estabilidad, que a mí me gusta decirle que son los protectores. Se encarga de hacer que toda la musculatura que va a integrar el movimiento después cuando yo le ponga carga esté bien firme y estable. Sobre todo en el centro, viste que el core, sí, seguro escuchaste hablar, el core no como solo el abdomen, sino también como la cintura escapular, que se encarga de estabilizar los hombros, y la cintura pélvica, que se encarga de estabilizar todo el tren inferior. Ajá. Entonces el core no es solamente No el solo abdomen, el six-pack. no es solo el six-pack tal cual, Sí. sino que es todo lo que hace que el cuerpo pueda integrar las fuerzas en el centro. Y todo lo que le da estabilidad. Tal cual. Después viene el bloque principal de fuerza, que es el más intenso, pero el más corto. Elegimos dos patrones de movimiento, uno para tren superior, uno para tren inferior, le damos carga, le damos un buen periodo de descanso, y cuando terminamos ese bloque de fuerza, hacemos una bajadita para recuperar el tono normal y para irnos a la casa a seguir continuando con la vida. Sí. Sí, que a veces son respiraciones, a veces una estiradita chiquitita, a veces hacemos un bloque accesorio intencionando la energía del grupo. ¿Viste? Como que, che, no tengo ganas de hacer esto. Bueno, en un ámbito, nos vamos a hacer ese lugar. Esas son las clases grupales. Sí. Por otro lado, tengo el entrenamiento personalizado, que está más pensado a esto que hablamos al principio, a atletas. Sí. ¿Viste? A gente que se dedica a competir, que quizás no viven del deporte, pero tienen un nivel de rendimiento mucho más grande y la verdad que disfrutan de eso, ¿no? Eh, y es muy acorde a tu objetivo. Planteamos una dirección clara, le ponemos un tiempo y planificamos en base a eso. ¿Atletas de qué específicamente? ¿De cualquier deporte o algo así? De cualquier deporte lo vamos adaptando dependiendo de tus necesidades. Claro, o sea, no sé, juego al fútbol y quiero mejorar mi sprint, digamos. Tal cual. Sí, entrenamos eso. Hay gente que hace CrossFit, hay gente que hace escalada, hay gente que juega al tenis, Ajá. ¿viste? Como un popurrí. Sí. Y lo que tiene de particular ese servicio es que depende mucho de vos. Hacemos una evaluación previa y de acuerdo a cómo salga esa evaluación, es todo en base a movimientos. Vemos cuáles son las cosas que podemos mejorar, vemos cuáles son tus potencialidades para aprovecharlas y de ahí proyectamos la planificación. Vos sabés como que vemos los rangos y se pueden, a ver, sentadilla, que muestra acá. Ya queremos mejorar esto, se planifica a tantas semanas y el objetivo es que envía de punto A al punto B, Lograr eso, lograr esa sí, mejora. tal cual. Y volvemos a hacer un test para ver cómo fue pasando ese proceso, ¿no? Y cómo eso se beneficia en tu deporte, porque si vos jugás al tenis, no es lo mismo el entrenamiento que vas a tener vos, por más que sea una sentadilla lo que vayamos a mejorar, que la sentadilla que tiene que hacer alguien que hace CrossFit. Ajá. O sea, ahí entra la especificidad de tu actividad en particular para realmente proyectar el entrenamiento y que se intencione hacia esa actividad. Que no quede flotando en el aire, sino que sea bien específico. Claro, está buenísimo porque imagino que va a haber un futbolista, quizás hacer 1000 series de puro bíceps, no sea tan específico para Tal su cual. deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Que suele pasar, ¿viste? No sé, veo a veces reels del entrenamiento del Real Madrid, están los pibes ahí. Claro, ahí sí. ¿De dónde habrán sacado esto? Esto es rarísimo. Y hablando de eso, y de los reels y de... También vi que se dedicaba un poco al entrenamiento de plataformas estas que descargas. Ajá. ¿Qué opinas de eso? ¿Es una buena idea trabajar en esas plataformas que se mueven? Tengo mis sugestiones yo con esas cosas, Sí. la verdad. Siento que no son tan transferibles a la vida real. ¿Viste? Como, si bien un contexto altamente demandante, como una cancha de fútbol, como una ruta vertical, que está subiendo, eh, tienen mucha demanda cognitiva y mucha demanda física de tener que resolver problemas sin tener que pensar tanto. Porque el deporte va así, es rapidísimo, no tienes tiempo de pensar, tienes que resolver.
Eh, entonces, por ese lado, puede llegar a tener alguna incidencia, más físicamente es muy difícil que nosotros nos encontremos con una plataforma inestable en algún lugar, o viste, en una cancha de fútbol, en una cancha de la tenis. cancha. Terremoto, Claro. está pasando algo raro. Sí. Entonces, dependiendo de cómo uno lo direccione, ¿no? Si yo estoy queriendo mejorar mi estabilidad, ay, la verdad que yo no lo usaría. Pero si de repente pongo un contexto altamente demandante y le propongo una tarea a la persona arriba del bosu que tenga que, claro, así se llama, que tenga que resolver algo o le tiro pelotitas, me incomodo con algo, Ah, eso puede llegar a afectar cognitivamente a esa capacidad de resolución. ah, Pero en capacidad física se queda medio flojo. mierda. Y está bueno saberlo porque es lo que más se suele ver, ¿no? Che, quiero tener una rehabilitación del tobillo Ajá. para el sumito al boss. Y claro, no, nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, también yo creo que hay algo de la planificación de un entrenamiento, de una rehabilitación, que depende mucho de para qué lo estoy haciendo. Mm. Entonces, hay muy pocas cosas que están mal o bien. ¿Viste? Por lo general, yo prefiero agarrar todo con pinzas e ir a ver más profundo que lo que está pasando ahí. ¿Viste? Como no quedarme con el ejercicio en sí, sino el para qué estoy usando este ejercicio. ¿De qué me sirve a mí generar esta capacidad física en una persona que tiene 60 o 70 años, que viene a las clases grupales y que en realidad quiere entrenar fuerza y tener una vida saludable, y Claro. poder levantar al nieto, ¿viste? Y agacharse y estar tranquilo. Ahí está el punto clave Y las para personas, que hago las cosas. claro, y las personas también son un mundo, ¿no? Como muy individual. Y cada uno, como decís, tendrá su para qué, su Ujú. por qué, su historial. Tal cual, ¿no? Yo creo que el contexto es muy importante. Y eso es lo que más me gusta de las clases grupales. Que viene gente que es adulta, que tiene más 50 más 60 años, y entrena a la par de un pibe como nosotros, ¿viste? Que tiene 26 27 años, que le encanta hacer fuerza, Sí. y cada uno encuentra su posibilidad de autorregulación. Cada uno sabe hasta dónde, yo solamente doy una guía, Mm. porque el verdadero entrenamiento es descubrir dónde yo puedo ejercer mis fuerzas, cuál es mi intención hoy, ¿viste? Como que no sea tan rígido, sino que si hoy yo me levanté con muchas ganas, bueno, le doy ganas al entrenamiento. Pero si hoy estoy con las pilas ahí nomás, ¿viste? No tuve un día tan bueno y voy a entrenar igual, ese entrenamiento en vez de cargarme más, tendría que hacerme salir mejor, Mm. más feliz, con más ganas. No quitarme energía, sino dármelas, ¿no? Eh, Eso es lo que más me gusta de las clases grupales, que se combinan varios contextos y que cada uno encuentra su forma de entrenar, con una base fisiológica que es la guía que yo doy, pero la verdadera intención está dentro de uno. Me gusta, me gusta. Y además siento que en estos entrenamientos grupales como que hay una especie de tribu, ¿no? Que se va formando. Es re lindo, sí, 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 como que de repente todos nos conocemos, ¿viste? Ya falta alguien y es como que lo extrañamos, ¿viste? Se arma un grupo re lindo, nos motivamos entre todos, es súper retroalimentable. Qué lindo eso. Nacho, para las personas que, tra- que trabajan 8 10 12 horas sentados en la oficina, Mm. ¿qué consejo le podemos dar para que mejore ese aspecto de lo que es la movilidad, ¿no? Para que no se sientan después tan rígidos, tan duros? Sí, creo que esa es como la pandemia, ¿no? De esta etapa de la vida que vivimos nosotros. Eh, hay súper atletas que son sedentarios por tener un trabajo de oficina de 8 horas y pasa y es parte de la vida y creo yo que esto que vos me decís está buenísimo, ¿no? Como encontrar estrategias que no te hagan renunciar al trabajo, sino poder convivir con eso. Claro. Para mí es clave salir de la posición. Esto si yo estoy sentado 8 horas, cada 45 minutos, una hora, levantarme y hacer algo. Moverte, dar una vuelta. Dar una vuelta, caminar por el espacio. Se pueden armar
micro rutinas de movimiento que sean fáciles, que no dependan de ningún elemento, que la puedas hacer en cualquier lugar sin pasar vergüenza, ¿viste? Porque también ese es un condicionante, ¿no? Como estoy en una oficina gigante, hay mucha gente viéndome, ay, no me quiero mover. Claro. Entonces se puede lograr una rutina chiquitita que te dé esa posibilidad de poder salir de la posición y que ayude a que el sistema no se acostumbre a estar todo el tiempo en el mismo lugar. Que eso es lo peligroso. No hay una buena o una mala postura. No, no es que si lo estoy sentado así como la reina de Inglaterra a las 8 horas, mi espalda va a estar perfecta. Para nada. De hecho, la mala postura es la que se sostiene en el tiempo. Si yo logro inclusive sentarme diferente, cada 15 minutos, cada 20 minutos, ya va a haber algo adentro del organismo que está en movimiento y que no se va a acostumbrar y va a generar rigidez en esa posición. Entonces puede ser mucho más simple de lo que uno imagina, ¿no? Ponerse una alarma cada 1 hora. Suena la alarma, sí, me fui. No lo pensé. ¿Viste? Solo me levanté y me fui. Y a medida que uno va ganando esa variabilidad, también va teniendo más recursos para saber qué hacer en esos momentos. Qué bueno eso, qué bueno eso. Me gusta. Es como que te hacen consciente. Porque estamos como muy inmersos, ¿no? En nuestro quehacer, nuestro trabajo, rutinas, lo que Sí. sea. Se nos pasa el día literalmente y estamos así como ves en la misma posición. Es como, Claro. algo para si no me has made hoy, no va a ser el fin del mundo. Claro, tal cual, no pasa nada. Después esperar media hora, pues. Pero es más importante, seguramente, tu salud que mandar ese mail. Definitivamente. Y también yo creo que es importante tener un recurso que esté por fuera de nuestra percepción sensorial o mental, como una alarma, para no depender de estar acordándome yo que cada 1 hora me tengo que levantar. Ahí fuiste. Porque ahí es donde esto pasa, esto que vos decís, ¿no? Se me pasó el día. Y yo estuve ahí, taca, 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 pasaron 3 horas y no me moví nada. En cambio, si tenés la alarma, ya hay algo que te avisa y es un estímulo externo, ¿no? Como no depende de uno, sino que ya está seteado. Claro, incluso puede ser una máquina de producción. Ya. Sos, no sé, ultra aplicado en trabajo, pero a coste de... Sí, definitivamente. Y inclusive yo soy un fiel creyente de que tener esas micro rutinas en una carga laboral alta te hace aumentar el rendimiento, porque te saca de eso un ratito. Y está comprobado científicamente, ¿no? O sea, que el cerebro no tiene mucha capacidad de atención a lo largo del tiempo. 1 hora, 1 hora y media, 2 horas en alguien que es súper crack. Pero si nosotros tenemos esa micropausa, también el cerebro descansa, todo nuestro cuerpo descansa y volvés con más energía. Definitivamente mejorás el rendimiento laboral también. Me gusta, me gusta. Nacho, quiero que hablemos un poquito del dolor. Ok, me gusta. ¿Qué es el dolor? El dolor, a mí me gusta decir que es un sistema de alarma, ¿no? Que es una señal que manda el cerebro que dice que quizás haya algo que no esté funcionando bien. ¿Viste? Reconoce el peligro y te manda esa señal para decirte que algo está pasando. Em, y el dolor no diferencia de función y de estructura. Hay muchas veces que pasa que a mí me duele la espalda, ¿viste? Y me hago todos los estudios por imágenes, no hay nada. Y también pasa que me fui a hacer un estudio de rutina, me hicieron imágenes y, mira, tenés una hernia. Pero a mí nunca me dolió nada. Ajá. Eso es súper interesante, ¿no? Porque solo son señales. O sea, el dolor, entonces no siempre implica daño. Definitivamente, sí. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, hay veces que uno se lesiona, ¿viste? Y tiene un daño estructural y, y pasa un tiempo, hiciste una rehabilitación que quizás fue insuficiente y no te dejó de doler nunca, ¿no? Pasaron meses y esa lesión de ese 15 de tobillo sigue estando ahí. El organismo se da maña para curar esa estructura. Tiene tiempos fisiológicos de cicatrización cada tejido del cuerpo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo,
ese tejido es muy probable que haya cicatrizado y que no tenga ningún daño estructural ya, pero la función no se recuperó nunca. Entonces, cuando al cuerpo se le expone a un estrés en donde esa función se tiene que ver desplegada y no la tiene recuperada, te manda la señal. Viste, che, yo esto no lo volví a aprender. Me lastimé, me curé, todo bien, ya se curó esa lesión, ya el tejido está bien, pero no volví a reaprender a hacer esto. Entonces, cuando lo voy a hacer de vuelta, ¡pum! Dolor. Es como que a nivel fisiológico está todo ok, o a nivel estructural está check, Ajá. pero a nivel cognitivo, Funcional, me gusta decirle a mí, sí, de función, de estructura. No, todavía no. claro. Ahí está la diferencia entre curarse y rehabilitarse, ¿no? Como uno se cura Sí, cuando esa estructura ya logró hacer su proceso de cicatrización. sí. Pero uno se logra rehabilitar cuando vuelve a recuperar la función de la que estaba encargada esa estructura. Si yo nunca volví a recuperar esa función, es probable que cada vez que les ponga el cuerpo me mande una señal. ¿Y cómo podemos diferenciar entonces entre el dolor que nos limita y el dolor que nos protege? Gran pregunta. Yo siento que hay que ir jugando con la sensación, ¿no? Como entendiendo que es un sistema de alarma, hay que darle bolilla, o sea, está ahí y por algo está ahí, significa que algo está pasando. Entonces, exponerme periódicamente a esas situaciones en donde llego a sentir una incomodidad me puede dar ese contexto de si realmente estoy en peligro o no. Definitivamente, si aparece el dolor, buscar un profesional es la mejor opción, ¿no? Como no ponerse a jugar con esos límites sin saber bien qué está pasando. Sí. Más, hay un dolor que suele ser agudo, incapacitante, y a ese es mejor no exponerse. Ahí hay que prestar atención. Ahí hay que prestar atención. Cuando la señal es tan fuerte que de repente te tenés que quedar quieto, ¿viste? Como no puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo. Claro. Estoy jugando al fútbol, hice un cambio de dirección y frené, quise arrancar para allá y ¡tic! Ah, bueno, mejor me voy a la banca, ¿viste? La fue, voy a ni al arco, ni termino el partido, o sea, hago el juego a los pibes, o sea, fue. Sí. Eh, ese dolor agudo, intenso, sí es mejor frenarlo y buscar una ayuda profesional, pero el que aparece esporádicamente, viste, que tiene una intensidad baja, que es más una molestia que un dolor, con ese se puede ir explorando e investigándolo, viendo en qué situaciones aparece, viendo en qué contexto, viendo qué pasó hoy. El cuerpo somatiza muchas emociones también. Y por lo general elige zonas, ¿no? Hay, no sé si a vos te pasa, pero a mí, ponele cuando estoy triste o me enojé por algo, este hombro Mira. me dice ahí, che, vos estás enojado. Y a veces ni entrené, ¿viste? O sea, como no pasó nada, no hice ningún movimiento raro, ¿no? Claro. Pero el cuerpo somatiza por algunos lugares. Entonces, también esos son factores a tener en cuenta, ¿no? No solamente el físico, sino todo el contexto que nos rodea. Incluso el descanso, la alimentación. Si yo no tuve una buena noche y hace 3 meses me curé de una lesión de espalda y descansé re mal y te dolió la espalda, no significa que estás lesionado otra vez. Claro. Significa que no tuviste una buena noche y que el cerebro se acordó que tuviste esa lesión hace poquito y te mandó la señal por ahí. Eh, entonces ahí está ese juego, ¿no? De poder ver qué está pasando alrededor de todo eso, en qué situaciones aparece y cuáles son los movimientos que lo desencadenan para poder eh, agarrar todas las herramientas o todas esas variables y desde ahí construir algo que lo globalice y generar un tratamiento. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando una persona se lesiona? ¿Qué es lo que hace que, che, esto no? No buscar ayuda, definitivamente. Mandarse solo, ¿no? Mandarse solo, sí. Por ahí hay, siento yo, instintos que va desarrollando sobre todo alguien que está en movimiento constante, que te permiten por ahí jugar.
con esas cosas, ¿no? Como, bueno, yo entreno hace un montón, hago deporte hace un montón, sí conozco mi cuerpo, y aparecen esos dolorcitos, ¿viste? Y la sensación de que puedo controlarlos está buenísima, pero también hay que saber reconocer dónde está el límite o dónde ese dolor empezó realmente a condicionar tu día a día. Porque si hoy te duele y mañana no te duele, bueno, no pasa nada. Pero si te dolió toda la semana y de repente ya te agachás y, ay, me está costando, ¿viste? Y pasan 2 semanas y no hiciste nada, y pasan 3 semanas y no hiciste nada. El cerebro va guardando ese sistema de alarmas y a veces ya reconoce como peligro cosas que no son peligrosas. Y entra en un vicio, ¿no? Como si estuviera en una rotonda que no tiene ninguna salida. Em, Ahí se puede llegar a poner peligroso en cuanto a después todo lo que tengas que hacer para resolverlo, porque no es que no se pueda resolver, sino que mientras más tiempo dejes que pase ese dolor, también más complejo va a ser el tiempo o todo el proceso que tengas que hacer para poder sanarlo. Claro. Eh, y otro rol que suelo ver yo es el tratamiento pasivo. ¿Cuál sería ese? El tratamiento que depende de una camilla y que no está contemplado en la funcionalidad, ¿no? Como yo no digo que un masajito o una sesión de osteopatía estén mal, sino que necesitan el complemento del movimiento, porque después lo que a nosotros nos sostiene en el día a día, ¿no? Necesita ese complemento del movimiento para que realmente se integre y se logre sanar. Eh, la rehabilitación estática es insuficiente. Insuficiente. Sí, estar en camilla o solo poner aparatos o solo hacer masajes no llega a cubrir esa cuota de ni siquiera de capacidad física, ni siquiera sensorialmente, para que después eso desaparezca. Eh, También es muy importante brindar herramientas, ¿no? Como que no hacer que la persona que está sanando un dolor dependa al 100% de un terapeuta, sino que haga su proceso y a mí me gusta dar herramientas para que cuando vuelva a aparecer ese dolor, porque puede llegar a pasar, por más de que te hayas curado, sepas qué hacer. No tengas que volver a consulta, sino que tengas ahí 2, 3 ejercicios, 2 técnicas de respiración, algo que te haga volver al centro, al eje, Qué bueno. que te haga poder, por vos, controlar ese sistema de alarma, ya sabiendo que estás curado, ¿no? Y que un pequeño dolor no te haga retornar a una consulta, sino que también logres hacer esa independencia dentro de la salud de uno. Qué bueno poder gestionarse uno mismo, ¿no? Tal cual. Y decir, che, bueno, ojo, y también conocer un poco de esa manera nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Eso es importantísimo. Pero entonces, ¿cuánto podemos saber que estamos rehabilitados 100%? Cuando eso que me hizo llegar a buscar ayuda, ¿viste? Sí. Porque uno va a buscar ayuda cuando sabe que hay algo que no está funcionando bien. Sí. Cuando logré resolver ese problema, y me doy cuenta de que no solo el dolor desapareció, sino que volví a tener las capacidades que yo tenía antes de esta lesión o de este dolor, e incluso hasta más fuerte, ¿no? Como que de repente soy más hábil que antes de lesionarme. Bien. Ese es un gran momento. Cuando... Sí, totalmente. Cuando yo me doy cuenta de que no solamente puedo resolver eso que me estaba molestando, sino que incluso puedo hacer más que Hermoso. antes de que me moleste. Potenciador mal. Remil, remil, remil. Despierta eso, ¿no? Porque sobre todo cuando hay lesiones nuevas, el cuerpo se encuentra en esa sensación de incógnita, de no saber qué está pasando, de por qué me duele así, de que no sé qué pasa dentro mío. Y esa incertidumbre también se ve reflejada en la recuperación, ¿no? Entonces, poder confiar en alguien que te acompañe en ese proceso y que te dé las herramientas para que puedas sanar en ese momento y para que puedas sostenerlo a lo largo del tiempo, te da esa seguridad de que, bueno, voy a salir de esta, ¿viste? No me voy a quedar acá. Si yo antes podía hacer todo esto, significa que lo puedo volver a hacer. Una lesión no es el fin de la vida, de hecho es parte de la vida.
somos humanos, ¿viste? Estamos vivos, el cuerpo duele. No está mal que duela, para nada, sino que hay que saber tener esa diferenciación entre un dolor que puede ser inhabilitante y un dolor que te está marcando un límite, y también eh, adquirir herramientas para que cuando aparezca ese dolor no siempre terminar en una consulta, sino también saber resolverlo por mí mismo. Qué bueno, qué bueno. Creo que hay que tener mucho cuidado con normalizar Mm, el dolor. Es como, che, mami, toda la vida me dolió el codo, claro, pero no debería. no debería. O sea, quizás en momentos puntuales puede sentir esa molestia, pero No toda la vida. No todos los días, ¿no? Como me despierto con este. Ay, no me hagas. claro, cuidado con eso también, ¿no? Sí, Ramiro. Y saber que se puede mejorar también. Eso me gusta porque es como, hay muchas personas que pierden esa esperanza. Sí, como, no, esto ya me valió para siempre, ¿viste? Sí, esto me Si duele, lo, si lo tengo hace 20 años, imagínate si lo voy a sacar. sí, En realidad sí se puede, porque así como se entrena el cuerpo, también se entrena ese sistema de alarmas. Hay muchas estrategias para controlar el dolor. Y controlar el sistema de alarmas. Qué bueno. sí, total. Y reconocerlo como parte de uno, ¿no? Porque no está mal. Viste, por ahí está muy demonizado el dolor también. Es como, Sí. puede ser el fin del mundo, así como te acostumbras a que duela siempre, también puede ser el fin del mundo. Como, no, me está doliendo esto y ahora. Que a mí nunca me dolió nada, No, mañana. me duele el dedo del pie. Puede pasar. También puede pasar y está bien que pase. Para mí es esa sensación de estar vivo. Viste, de que no todo pasa por el placer y por lo que te hace sentir bien, Sí. sino también, así como hay que estar triste, también hay que doler. Tiene que doler el cuerpo. Está bien que así sea. Qué lindo mensaje. Me encantó, me encantó, me encantó. Nacho, ¿te gustan los juegos? Me gustan los juegos. ¿Te gusta jugar? Sí, 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 me re divierto. Bueno, vamos a hacer un jueguito. Mira, tengo acá dos chupetines. Ok. Verde y rojo. Yo te voy a decir algunas diferentes frases Ajá. que están vinculadas con esto, con el entrenamiento, con la rehabilitación. Vos tenés que decirnos si rehabilita o limita. Ok. ¿Ok? De una. Bueno. Todo tuyo. Bueno, vamos. Mm, el reposo absoluto cura las lesiones. Bien. Definitivamente. Sí, sí, sí. Y no el reposo absoluto. No al reposo absoluto. Sí a saber controlar las cargas y las intensidades del movimiento. ¿No? Como no siempre más es mejor. Mejor es mejor. ¿Vale? Hay que saber diferenciar en que no siempre darlo todo va a ser lo mejor. Pero el reposo absoluto negativo. Ya, me ve la rodilla. Me voy a la cama. Eh, Jamás. No, no es por ahí. No es por ahí. Bien, me gusta. Si duele, no lo hagas. Amarillo. Amarillo, sí, 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 sí. Tiene ahí una cuota le voy a dar el poder de la duda a esa pregunta, ¿ok? Sí. Y voy a usar la referencia que usamos recién, ¿no? Si es un dolor agudo, inhabilitante, que de repente te dejó paralizado, no lo hagas. Pero si es un dolor que se convierte más en una molestia, que no es incapacitante y que te da la sensación de que podés regularlo, se puede investigar, se puede explorar. Ok. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Sí. Aprendí. Sí, sentido, sentido. Bueno, esto lo hablamos un poquito, pero estirar después de entrenar fuerza. Vamos a hacer esto, ¿ok? Pero también voy a dar una variabilidad de que si ese estiramiento no es muy prolongado en el tiempo, no está mal. No va a ser ni beneficioso ni maléfico. Ahora, estirar durante más de 1 minuto y medio la misma posición no está bueno. Perfecto. Usar faja lumbar. No. Es mi archienemiga. No, porque nosotros tenemos nuestra propia faja abdominal. Sí. Hay que entrenarla.
Sí. ¿no? De hecho, es parte de este bloque de estabilidad que mencionábamos recién en las clases. Hay toda una capa de músculos acá que se encarga de generar que todas las estructuras articulares y músculo-tendinosas que están en nuestro cuerpo estén sostenidas. Entonces, yo no necesito realmente un dispositivo externo que me sostenga. Tengo que poder sostenerlo por mí. Y tengo que mejorar yo internamente. Sí, totalmente. Prestarle atención a esa capacidad física, que por ahí es la más olvidada, o no sé, hacer core no es hacer crunches abdominales, ¿no? Es generar la capacidad de estabilizar todo mi centro, Bien. de generar estructura. ¿Y qué opinas de las rodilleras, de las coderas? Vi que mucha gente también entrena con esos instrumentos, artefactos, no sé. Sí, realmente mecánicamente no tienen una incidencia muy grande sobre lo que pasa dentro del cuerpo. Dan una sensación de seguridad. Bien. Pero la rodillera no te va a sostener la rodilla. O sea, si no estás listo y la rodillera no te va a bancar. Claro. ¿Viste? Entonces es más mental eso. Bien. Yo creo que si te da seguridad, ahí bueno, todo bien. Pero no es que la necesitas. Está bueno sacarse esa sensación de que no, yo sin rodillera no puedo No, jugar. claro. En realidad no. ¿Viste? Si podés. Pero si te da seguridad y vos crees que te va a hacer bien, bueno. Bueno, O sea, puedes usarlo. bueno. Entrenar con zapatillas. Eh, voy a hacer esto. Ajá. Porque a mí personalmente me gusta que toda la información sensorial de la planta del pie también es interesante tenerla en cuenta para hacer un entrenamiento. Pero también depende del tipo de entrenamiento. Porque si yo salgo a correr necesito zapas, Claro. ¿no? Pero vamos a hacer esto. Para el entrenamiento de fuerza, mejor sin. Pero para un entrenamiento que necesita de impactos repetitivos, banco. Usar zapas. ¿Cualquier zapa? Y algo que te permita al menos tener una base sostenible. Mm. Hay 1 millón de zapatillas ahora, ¿viste? Como que el comercio explotó Sí. en modalidades de zapas. Y hay plataformas que son estables para hacer levantamiento y para hacer fuerza, que te dan un plus. Como hay zapatillas para hacer running, que te dan un plus a la hora de salir a correr. Pero si vos vas con la de running a hacer fuerza, no tiene mucho sentido. Igual que si usas la de fuerza para hacer running, ¿no? Se empiezan a cruzar los papeles. Y suele pasar. Y suele pasar. Entonces, si no sabes cuál es la zapa, bueno, entrena descalzo, fuerza. Corta. Corta. Sí, sí. Che, y vi que había muchos calzados minimalistas. Ah, tengo uno puesto. Bien, buenísimo. Literalmente. ¿Ese lo recomendás para la vida diaria? Sí, está muy bueno. Sí necesita un periodo de adaptación, sobre todo si no estás acostumbrado a andar en patas, Sí. básicamente. No está bueno usarlo todos los días, porque sí genera una fatiga a la que vos no estás acostumbrado y genera un estrés muy grande y de repente te duele la planta del pie y no sabes por qué. Y empezaste a usar zapatillas minimalistas ayer todos los días. Del ¿Viste? nuevo, ¿no? De ir a poquito. Claro, sí, necesita un periodo de adaptación, sí. Empezar a usarla de a poquito está muy bueno. Y por más de tener un aislante físico de lo que está pasando en el suelo, sí te da esa sensación de libertad dentro de ella. ¿Viste? Si sentís que tus pies se expanden, de repente andar en pato es mucho más cómodo. Claro. Eh, Esa libertad, ¿no? sí, aumenta Le mucho ayuda tu todo. base de sustentación, ¿no? Como que los pies son nuestra raíz. Sí. Entonces, tener una raíz despierta hace que el árbol crezca más fuerte, ¿no? Qué buena entrar en raíces, ¿sí? Y toda la base va a crecer mejor. Sí, No pain, no gain. no pain, no gain, sí, es... nada, me cansa hasta un poco de risa, ¿viste? No hay que sufrir tanto. Sí, puedes generar adaptaciones y ganancias sin desmayarte en una prensa, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. ¿Viste que hay un dolor muscular que aparece después de un entrenamiento? Sí. Los DOMS le dicen. Eso marca
una referencia directa con la carga que vos tuviste ese día. No está mal que aparezca ese dolor muscular, pero si siempre que entrenas te duele todo después, significa que hay algo de esa planificación que no está funcionando bien. Porque vos a medida que vas entrenando, tenés que lograr adaptar eso que entrenás y de repente tenés que empezar a sentir comodidad en eso que haces. No siempre la exigencia está buena. De hecho, en el entrenamiento de fuerza está genial lograr encontrar comodidad en esas cargas que vos levantás. Y cada un cierto tiempo prolongado, dependiendo de tu planificación y tu objetivo, hay que exigirlo al cuerpo y eso suele ser lo que aparece después con un dolor muscular. Pero yo considero que a nosotros que tenemos una vida normal y que va más allá del entrenamiento y del rendimiento, tener un dolor de todos los días, viste, que haces así y ya, ay, Sí. no está tan bueno, ¿viste? De hecho, te limita hasta en las actividades de la vida diaria. Me quedo con la roja. Dios. Me gusta, me gusta. La sentadilla profunda es mala. No, está buenísima la sentadilla profunda. Eh, de hecho, considero que es una habilidad que deberíamos recuperar todos. Todos sin carga, ¿no? Como lograr descansar en esa posición y estar cómodo, poder charlar con alguien en sentadilla profunda, no te digo media hora, pero poder estar ahí un ratito, está buenísimo. Es un gran indicador de salud física, sobre todo de tren inferior. En el entrenamiento de fuerza y podemos ver, dependiendo del contexto, hasta dónde se puede cargar ese rango de movimiento. Pero para posición de descanso, la remil banco. Bancamos. Sí. Bueno, amigo. ¿Te gustó el juego? Me encantó todo el día. Saqué muchas rojas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, fíjate que decía, hay muchos mitos alrededor de esto del entrenamiento, de la salud. Ajá. Está bueno traer un poquito más de luz a todo esto. Sí, me encantó. Buenísimo. Muy Bueno, me gustó. Quiero que pasemos a ya lo que sería el bloque final. Ok. Hablar un poco de lo que tiene que ver con el entorno, Ujú. mentalidad. ¿Cómo puede o qué tanto influye lo emocional en una lesión? Eh, bastante, bastante influye porque te pone un límite físico muy tangible. ¿No? Estar lesionado de repente te quita la posibilidad de hacer cosas a las que vos estabas acostumbrado a hacer. Yo como terapeuta considero que todo ese enrosque emocional que genera una lesión es muy importante y doy la posibilidad que se abra esa perspectiva dentro de todo ese proceso para que florezca la par de la capacidad física. Em, yo creo que es muy importante tener en cuenta cómo una lesión afecta el día a día de una vida, más allá de su deporte o de su contexto físico, también el trabajo, también el estilo de vida, lo que hace en la casa, si tiene hijos o no tiene hijos, son cosas que condicionan un montón a ese proceso de rehabilitación. Y yo creo que algo muy importante es lograr hacer que todo eso que te limita por la lesión también tenga su variabilidad, que mientras vos te recuperas de esa lesión, encuentres la forma de seguir resolviendo lo que te incumbe en tu vida cotidiana para que no sea tan limitante, ¿viste? Para que encuentres soluciones mientras seguís haciendo tu proceso. Pero que puedas seguir viviendo, que puedas seguir disfrutando, que no te cueste hacer lo que puedes hacer todos los días. Y, y todo es adaptable, ¿no? Como es solo encontrar y hacer una investigación de ese entorno para que pueda florecer. Entonces, sí es muy importante. Sí es muy importante también abrir ese librito adentro de un proceso para que esa persona abra el corazón y realmente confíe en que lo vas a acompañar, ¿no? Sí. Porque si vos que te estás rehabilitando no confías en mí, y es muy poco probable que lo que hagamos funcione. Por más de que esté la planificación perfecta. Bueno, si no generamos confianza, si no generamos un vínculo, es muy difícil que pueda florecer. Yo voy a estar dudando todo el tiempo, ¿viste? Y capaz que entreno y hago todo lo que tengo que hacer, pero hay algo ahí que me resuena, que va por la emoción, Claro. que no está acompañando ese proceso. Qué interesante porque uno como rehabilitador también
termina siendo como un acompañante, digamos, psicológico también, ¿no? Sí, hay que saber diferenciar, ¿no? O sea, yo, si bien creo que tengo que abrir ese paradigma, no voy a resolver la rosca mental que tendría que resolver un psicólogo. Claro. Solo voy a acompañar a esa persona y darle estrategias para que pueda resolver sus actividades de la vida cotidiana sin que esa lesión lo limite por completo en la vida. Sin que lo limite. Claro, tal cual. ¿Y qué papel tiene el miedo Mm. en todo esto relacionado al rango de movimiento, incluso en la recuperación? Un super factor el miedo, ¿no? Como, así como te atraviesa la emoción y la tristeza de, oh, no puedo hacer todo esto que ya estaba haciendo porque me lesioné, volverse a exponer a los entornos a los que estabas expuesto antes de lesionarte también es un desafío. Y, y el truco está en hacerlo progresivamente, claro, en encontrar cuáles son esos contextos o esos entornos en donde primero hay seguridad, ¿viste? Que todo sea cuidado y de a poquitito empezar a hacer una demanda cognitiva un poco más grande para que el miedo se disuelva. Porque también el miedo es protector, ¿no? Sí. Entonces, no me voy a mandar de una a saltar de un cajón si me rompí los cruzados antes de ayer, ¿no? Claro. Es muy importante el caminito que se hace hasta llegar a saltar el cajón para que esa persona, cuando llegue ese momento, tenga la seguridad de que nada va a pasar. Eh, yo sí lo tengo en cuenta un montón y para mí es importante adaptar las cosas, ¿no? Como te estás rehabilitando, che, este ejercicio me da un toque de miedo. Bueno, todo bien, busquemos una variante que se asimile a ese estrés y que te vaya poniendo de a poquitito a esos lugares. Bien. Y en algún momento sí, hay un desafío que afrontar, Sí. ¿no? Pero mientras más seguridad tengas vos de que realmente estás recuperando tu capacidad, ese miedo cada vez va a ser más chiquitito. Entonces, si estás bien acompañado y si el proceso está siendo progresivamente evolutivo, el miedo se termina disolviendo. Y sabes que también creo que puede influir un montón en tu entorno. Sí. Si tu entorno te limita a decirte no, no hagas eso, no, no entres en eso, no hagas eso, Sí, también, ¿no? Influye muchísimo. sí, Remil es súper contextual. Hay que saber a quién escuchar, creo yo. Sí. Poner lo que me decías de las clases grupales. La, la tribu esa seguramente te motiva a... No, loco, ¿vos podés? Sí, de hecho, pasan situaciones de que entre la gente que va a la clase se dan ciertos tips, ¿viste? Ah, Y a veces sin ser profe, ¿no? Es como que, che, estoy haciendo esto, tiki, y yo veo que a alguien le sale perfecto y a mí me da un poco de inseguridad, ¿viste? Como que no sé si voy a llegar a ese lugar y, y la persona se da cuenta. Entonces como que, mira, ¿a qué me sirvió esto? Fíjate vos qué onda, yo te dejo eso ahí. no te la tiene. Y esa información, ¿viste? Sí. Todo ese abanico de posibilidades también va haciendo que uno se vaya soltando y sobre todo le saque la expectativa a la actividad, ¿no? Que directamente lo pruebe y vea hasta dónde puede llegar hoy, cómo se puede proyectar eso para que el día de mañana sea mejor y no ir a buscar el no pain no gain, ¿viste? Como que no hace falta que duela para que yo llegue a ese lugar en donde voy a mejorar. Sí. Sino que puedo ir despacito, puedo ser amable conmigo, puedo ser progresivo y eso es lo que termina haciendo que sea sostenible a lo largo del tiempo. Bien, 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 no, se influye bastante. Re. Nacho, imagínate que yo tenga la posibilidad de hacer así y que hayan millones de altavoces Ajá. acá alrededor. Y vos tengas la oportunidad, la posibilidad de dar un mensaje al mundo. Mm. ¿Qué te gustaría transmitir? Creo que uy, qué buena dinámica. Diría que prioricemos el movimiento constante, que desarrollemos esa capacidad de adaptarnos a diferentes contextos en diferentes lugares con el cuerpo y que nunca nos quedemos quietos. Nunca nos quedamos quietos. Nunca nos quedemos quietos.
No importa qué, importa moverse. Como dijimos al principio, ¿no? Hacer tenis, escalada, esgrima. Todo bien. Mientras el cuerpo se sienta vivo, Sí. te va a dar esa seguridad de que cuando seamos más grandes, todo funcione bien. ¿Viste? Después hay ciertos condicionantes como esto de, bueno, dos entrenamientos de esfuerzo a la semana, muy probablemente te mejoren tu longevidad. Pero todo lo que hay alrededor también es súper importante. Entonces, por eso no quise decir, bueno, entreno en fuerza y movilidad. Sí, ¿no? Pero en realidad el movimiento es lo que importa, no quedarse quieto. Me gustó la frase, me gustó mucho. Hablé. Bueno, Nacho, hasta acá llegó el episodio. Hablamos un montón de temas, creo que pudimos dar mucha luz seguro a dudas que todos tenemos. Y está buenísimo. Así que comentanos dónde podemos encontrarte en las redes o dónde están dando clases para las personas que hayan conectado con vos, resonado con vos y quieran hasta ahora. Me encanta. Bueno, mi Instagram es ignacio.galán. Ahí subo mucho contenido hablando de estas cosas. También estoy redispuesto a responder consultas. A mí hablar de esto es algo que me encanta, que me apasiona y que no siempre depende de un entorno profesional. Así que dejo esa red social como redispuesta a charlar. Y estoy dando clases cerca de San Luis, en Espacio Sur, se llama un gimnasio que estoy construyendo con un amigo. Hermoso. Así que estamos ahí y también tengo mi servicio online, tanto de entrenamiento como de rehabilitación, Para todo el mundo. para todo el mundo. Listo. Vamos a estar dejando acá abajo las redes de Nachito. Así, bueno, todos pueden conectar con él. Y si les gustó el episodio, denle me gusta, suscríbanse. Y bueno, hermano, muchísimas gracias por Muchas gracias. compartir. Un placer, hermano. Gracias.